¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, así con mucho movimiento, porque, hace un ratito pudimos compartir con el presidente de la Cámara, Martín Menem, un encuentro con periodistas acreditados aquí en la Cámara, y parece que es inminente el ingreso de la publicación en el boletín oficial del decreto que convoca a extraordinarias, y también inminente la creación de las comisiones que van a dar paso y posibilidad a que se empiece a trabajar aquí en el Congreso con también el paquete de leyes que llegue prontamente a la Cámara. El presidente de la Cámara de Diputados fue muy enfático en la decisión que tiene el Gobierno Nacional y él, como presidente de este cuerpo, de rápidamente alcanzar los acuerdos con todos los sectores de la oposición para dinamizar el proceso parlamentario y poder entonces dictaminar las leyes y poder avanzar en el proceso de trabajo en las comisiones. Bueno, voy a presentar a quienes están aquí acompañándome en la mesa. Tenemos a nuestro compañero, ¿cómo anda? Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Amanda Alma, ¿qué tal? Bueno, exactamente. Esas novedades. Novedades en todas partes, porque nos encontramos, por una parte, con un Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que está esperando ya concretamente algunos movimientos muy importantes. Circula la información de que posiblemente habría una cadena nacional mañana protagonizada por el presidente Javier Milei como parte de este decreto desregulador de la economía que se conocería mañana, la previa de un decreto que también convocaría extraordinarias y bueno, llega el momento del plato fuerte, el temario. Exacto, eso lo vamos a saber cuando se publique. Hasta ahora mucho secretismo, mucho hermetismo, eso nos han dicho también las autoridades de esta Cámara. No han podido todavía leer ni el decreto ni la ley, se está manteniendo muy en la mesa chica de La Libertad Avanza. Hoy se reunieron todos los gobernadores con el presidente, la vicepresidenta y tu cuerpo de asesores más cercano. Estaba su hermana, Karina Milei, en las imágenes que se transmitieron, y también el ministro del Interior, Francos, que se ocupó de garantizar la presencia de todos los gobernadores. Le voy a dar también rápidamente la bienvenida a mi compañero Antonio Ricovene. ¿Cómo estás? Bienvenido. Amanda Alma, buenas tardes, buenas noches. Esperando la información, el decreto. Así es, esperando el decreto y algunas precisiones que dejó el presidente de la Cámara, Martín Menem, en lo que tiene que ver con la vuelta del impuesto a las ganancias, una iniciativa que finalmente va a mandar el Gobierno Nacional a esta Cámara, y también descartando las distintas posibilidades que le plantearon los gobernadores en la reunión de hoy en lo que tiene que ver con hacer coparticipable distintos impuestos, como el impuesto al cheque o el impuesto país. Bueno, parece que queda de lado esa posibilidad que se planteó y que volvería el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría de los trabajadores. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del diputado Carlos Fernández, del Frente de la Concordia Misionera. ¿Cómo anda? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos, en las expectativas, como todos ustedes, de ver cuándo arrancamos de alguna manera en forma consensuada las sesiones. Primero, como ustedes nombraron, hay que definir las comisiones. Creemos que hay comisiones muy importantes que tienen que estar en forma inmediata, como las bicamerales. La de trámite legislativo, por ejemplo, ¿no? La que se ocupa de los DNU. Exactamente, esa creemos que es el primer paso que deben dar, que todavía no hay concreciones, creo que están trabajando, pero todavía no están cerrados todos los acuerdos de quiénes van a participar de estas comisiones. Es una comisión de 16 miembros, 8 senadores, 8 diputados, y que teóricamente sería por grupos políticos. Y eso nos lleva a dar a nosotros un paso importante dentro de la Cámara de Diputados. Como diputados hemos primero armado un bloque donde participan los diputados de Salta, de Río Negro, de Neuquén y nosotros los misioneros, y conformamos un bloque que se llama Innovación Federal de 9 diputados. Y a partir de ahí la charla en conjunto, y donde hoy se formó el grupo parlamentario, ¿sí? Este grupo parlamentario con definiciones federales, donde hay diversidad de pensamiento y de ideas, pero que se logró conformar un grupo de 32 diputados justamente para poder lograr participar de estas
tan importantes comisiones, porque si no, los grupos pequeños quedamos afuera de esta discusión, y en esa discusión queremos que sea plural y que podamos participar todos. Eso nos obliga a armar este grupo parlamentario en el cual estamos de acuerdo y donde se ha dejado las posturas muy bien definidas, a pesar de que hay gente muy importante y de mucha trayectoria en el Congreso y de muchos años de Congreso. Aquellos que somos nuevos estamos en un diálogo defendiendo los intereses de nuestra provincia y defendiendo los intereses federales. Diputado, se escucha mucho que todos están interbloqueando en este momento, ¿no? El nuevo verbo en este momento, ¿no? Y precisamente a partir de lo que usted bien dice, ¿no? Que está todo atravesado por este poroteo para poder tener una mejor condición competitiva, para tener una mayor presencia en las comisiones. Y hacernos escuchar desde el interior. La idea de esto es poder estar participando. Aunque sea de 32, va a haber un solo representante. Claro. Para lograr, para que se entienda por qué en esta comisión tan importante de DNU, que va a tener que trabajar en forma inmediata apenas lleguen todos los proyectos, es inmediato la formación, son 16 diputados, entre diputados y senadores, 8 y 8, pero para poder participar tenés que hacer esto de agruparse y de formar. No existe la palabra interbloque en esto de poder donkear en el reglamento, pero por eso sí de grupos políticos. Totalmente. Y en eso hemos formado esta pequeña alianza con mucho diálogo, porque costó mucho, llevamos 3 semanas hablando de todo esto. Pero al final hoy se logró ponernos de acuerdo y definir la participación y poder tener un representante que tenga voz y voto. ¿Fue consecuencia de la discusión que se dio el 7 de diciembre en el recinto respecto a los bloques? Y justamente eso fue, bueno, al ser nuevo y al escuchar a gente de experiencia, por ahí Martín Menem, nuestro presidente, confió, y en esa confianza de inexperto del primer día, se puso que el donteo en las cámaras permanentes de diputados va a ser por bloques. Claro. En las comisiones, del 1 de marzo. De 1 de marzo. ¿Y ahora hay un criterio que ha cambiado? Y ahora no, para las comisiones de diputados va a ser por bloque, porque ya está votado y salió en sesión. Pero las de las extraordinarias... Y las extraordinarias no, es por grupos políticos. Pero... Y esto, en esa diversidad de ideas y de pensamiento, hemos logrado armar este grupo para poder poner un representante de 32 diputados. ¿Y cuántos son, para repasar un poco, ese conglomerado en este momento? Cuéntenos un poco cómo es su composición. Y su composición es, por eso hablo de la diversidad, está los diputados de Córdoba, los diputados socialistas de Santa Fe, diputado Randazzo por la provincia de Buenos Aires, está quienes forman Pichetto, Cambio Federal y la coalición cívica. Faltaba el radicalismo ahí, porque usted ha visto que se hablaba mucho del radicalismo, que bueno, ellos lograron consensuar y bloquearse justo antes del 7 de diciembre, porque tenían información. Entonces esa información que trascendió esa noche a nosotros no nos llegó. Entonces nos vamos paso a paso. Es cierto, hay gente que está en forma permanente acá en Capital, que está todos los días, y nosotros los del interior a lo mejor estamos 4 días a la semana y el fin de semana volvemos a nuestra provincia, y hay cosas que en estos momentos que trascienden y que no espera de un día para el otro, y donde los intereses se negocian permanentemente. Y diputado, hablaba recién de las negociaciones para las provincias. Bueno, hoy fue un día particular para los gobernadores, se reunieron los 24 gobernadores con el presidente de la Nación, Javier Milei, con su ministro de Interior, Guillermo Franco, planteando las distintas preocupaciones que tienen que ver, bueno, con los fondos que reciben las provincias para
de pagar sueldos, realizar obras y llevar a cabo la administración pública. Primero, bueno, quería preguntarle si pudo conversar con el gobernador de su provincia después de ese encuentro y cómo espera que pueda llegar a ser recibido en este Congreso un proyecto para que se le vuelva a cobrar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría de los trabajadores que había sido eliminado en septiembre de este año. La verdad que he hablado muy cortito con nuestro gobernador, Hugo Pasalacqua, quien volvió inmediatamente a la provincia, donde fue muy claro, no hay plata y el impuesto a la ganancia, yo pedía que los acompañen y que sean los gobernadores que impulsaran esta necesidad, no se logró, así que lo va a impulsar directamente el presidente y asumiendo el costo político que significa esto, algo que él votó hace muy poquito tiempo y que votamos para sacarlo. La propuesta es una participación del impuesto al cheque y impuesto país, para compensar esa reducción en los ingresos provinciales que son muy necesarios. Hoy son muy necesarios. Claro. Esa pérdida es muy importante para todas las provincias, para cada provincia en particular. Hay provincias que están mejor que otras económicamente, pero lo mismo necesitan de esa cantidad de ingresos que tenían para poder continuar las políticas de Estado que estaban planeadas y planificadas. ¿Y se imagina que esa necesidad va a generar que algunos diputados que hayan votado a favor de la eliminación ahora vayan a votar a favor de la vuelta del impuesto a las ganancias? Y creo que sí, que esto va a depender pura y exclusivamente de cada provincia, del mandato provincial, por encima de las ideas que podamos tener nosotros. Yo he votado en contra, que se saque, y es una de las discusiones que hoy estoy teniendo en el espacio político de la provincia de Misiones, de que me sería muy difícil volver para atrás algo que lo hicimos con total convencimiento y con necesidad de la gente. Creo que hoy, así como se hizo política y se anunció, debemos ser responsables. Quien es presidente hoy votó a favor de que se saque este impuesto. Claro. Y hoy nos pide por un tiempo temporario, pero sabemos cómo son acá. ¿Temporario qué significa? ¿Una ley con tiempo de fecha de finalización o temporario por una idea hasta que nos acomodemos? Si su gobernador se lo pide, usted votaría para que vuelva. Y no sé si estaría dentro de la sesión directamente. Ah, mira. Bien. Para eso hay que tener quórum primero de todo, ¿sí? Y hay que juntar esos votos necesarios para poder aprobarlo. ¿Y cómo Hoy en el consenso general que uno está escuchando es muy difícil desde lo personal estamos hablando. Me imagino. Desde lo personal. Porque pasaron pocos meses. Es muy difícil volver para atrás a algo que estábamos convencidos que era necesario para la gente de nuestro país. Y además también, por ejemplo, referentes políticos o que han sido presidentes en otros periodos también plantearon que justamente el impuesto a las ganancias, sobre todo la cuarta categoría, ¿no? Los trabajadores mejor remunerados, pero son trabajadores que no generan una ganancia por su salario. Es que ¿Se puede incorporar, por ejemplo, lo que planteaba la separata, que mandó Massa, que las transacciones que se hacen, por ejemplo, de fondos de inversión que no pagan ganancias, se pueda empezar a erogar ese impuesto, u otras transacciones financieras que están exentas de IVA y de ganancias puedan empezar a pagarlas? Digo, esa es otra posibilidad. Está hablado todo eso, pero primero tenemos una gran discusión a nivel país. ¿La justicia paga o no paga? No paga. Y bueno, si empezamos y queremos ser igualitarios en algo, que empiecen a aportar ellos como justicia y que a partir de ahí como ejemplo al resto del país. Y entonces vamos a hacer por escalas. Pero se ha judicializado la ley del 2017, digo, la Cámara de Casación ha aceptado la judicialización en la segunda instancia, falta la Corte que defina si es por eso constitucional estamos hablando o no. de ese nivel. Ajá. Estamos hablando del nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que van a dar discusión. Yo creo que sí. Creo que que no es sencillo, porque lo pida el presidente hoy, de poder ir y acompañar y levantar la mano fácilmente para todo lo que se viene. En esa sabemos que necesitamos no poner palos en la rueda, o como decimos en Misiones, no ponemos la lanza de nuestro héroe Guacurarí en la rueda del carro, pero con consenso y donde no haga daño al trabajador fundamentalmente. Nuestra gente hoy está
que lo votaron y que apoyaron la decisión Sí, del Misiones cambio ganó. nacional. Pero creemos que cuando se toca el bolsillo y llega a la panza de nuestros gurises, cambia la postura y cambia la política y tenemos que usar la razón y el sentido común de las necesidades de la gente. Otro de los temas, diputado, bueno, en primer lugar, este posible cambio en ganancias implicaría un paraguas de un año. Hablan, hoy en la Casa Rosada, el ministro Francos hablaba de un plazo de un año para ese proceso de reversión. Pero tenemos proyectos que se iban a hacer en forma inmediata y que íbamos a acomodarlo y ahora resulta que de lo que se decía desde el primer día, inmediatamente de la asunción, lo escuchamos acá, resulta que ahora ya llevamos a 3 años. ¿Cuánto va a aguantar la gente? Es muy difícil lo que se dijo hasta el día de la asunción, el 10 de diciembre, acá en la plaza frente a la multitud, en pocas horas comenzaron a cambiar. Entonces, ¿qué nos puede predecir si en pocas horas cambiaron? Hacer una proyección de meses o de años es muy difícil. En nuestro país sabemos el contexto y ya hemos tenido experiencia por años de todo esto. Entonces, ponerle una fecha de término, creería que está bien, es así. Ojalá fuera por 3 meses, por 6 meses, donde todo el mundo hacemos el esfuerzo en forma igualitaria y sabemos que a partir de ahí cambia, pero hay cosas que se dijeron y que hoy ya lo están diciendo. En esta semana lo están diciendo que no es tan así, que va a durar 3 años. Entonces, poner una ley como la ley de alquileres que pusimos y ahora hay que derogarla y que No se le da exista tiempo. la libertad. Yo quisiera saber qué pasa en ese hogar donde por más que padre y madre trabajen y que tengan un ingreso entre ambos de 600, de 700, de 800 mil pesos, cuando un monoambiente hoy te están pidiendo acá en Capital Federal no menos de 300 mil Claro. pesos más expensa. Bueno, Más los gastos de también los servicios, ¿no? Que eso también se paga. Pero a su vez, todo lo que vendrá, la energía, Bueno, no ya sé, solamente la conoce energía eléctrica, el gas, el transporte. Entonces, tenemos un panorama que es muy incierto a corto y a largo plazo. Entonces, hoy todo lo que podamos hacer hoy, y podamos hacerlo en forma rápida, por pedido extraordinario de presidencia, no sabemos si a la semana o al mes no realmente no funciona y hicimos un daño porque no tenemos número, no tenemos la letra, no Eso. tenemos hasta ¿Esa que no. incertidumbre genera complicaciones en las negociaciones también? Por supuesto, porque en la Cámara todavía hoy no hay ni siquiera los títulos con que van a salir los decretos. de eso le quería preguntar, diputado, porque hay una discusión financiera con las provincias que usted lo debe ver mucho mejor que nosotros, es realmente preocupante, al menos para los gobernadores. El ministro Luis Toto Caputo ya anunció, dijo que las partidas discrecionales para las provincias están prácticamente suspendidas. Lo ratificaron hoy. Bueno, aportes al Tesoro Nacional, todo en un contexto en donde se abre la discusión en torno a lo que puede pasar con ganancias, a buscar algunas formas de compensación, pero en un año en donde parece que no va a haber presupuesto. Entonces, algunos consideran de que también habría alguna posibilidad de reclamarle al Ejecutivo que envíe un presupuesto recién después de marzo del año que viene. ¿Es el planteo de su gobernador también ese? Todos quisiéramos que, sabemos que la base del desarrollo de un gobierno es tener un presupuesto actualizado, concreto. También sabemos que se va a manejar en este comienzo de año con el presupuesto del 2023. Las prórrogas. Las prórrogas y con acomodamiento de las partidas presupuestarias. Sabemos que va a ser hacia el Ministerio de Capital Humano para poder seguir manteniendo estas mejoras que está haciendo hacia los planes, en todo sentido, que es necesario, pero es muy difícil mantenerlo en el tiempo a algo que es muy incierto. Por eso también recién a partir de marzo, lo que escuchamos en los medios, va a comenzar a plantearse un presupuesto estimativo para el 2024. Claro. Entonces, sin presupuesto, ni una comuna, ni un gobierno provincial tiene la expectativa de cómo va a desarrollarse durante el año, sobre todo para mantener los servicios de educación. ¿Qué va a pasar con la educación cuando querramos comenzar las clases en febrero con toda esta situación? ¿Tendremos clases? ¿Podremos darle
lo que necesitan nuestros chicos. Y además se tienen que convocar a la paritaria nacional docente en febrero, justamente previo al inicio de las clases. Justamente, pero se habla de un congelamiento de salario por un año. Y el año 2025 comenzar a hablar de las paritarias que podrían llegar de acuerdo al estado económico del país. Claro. Pero son todas palabras Propuestas. que se dicen, pero que no están plasmadas en un decreto o en un proyecto o en un programa donde lo podamos leer, lo podamos razonar, lo podamos estudiar. Ahora, y podamos discutirlo entre todos, porque el Parlamento tiene esa diversidad de espacios políticos y de provincias totalmente distintas, con arraigos distintos, con cultura distinta y pensamientos diferentes. Entonces va a ser un comienzo que tiene sus dificultades, pero que todos tenemos la buena intención de empujar este carro para que de una vez por todas esta Argentina vuelva a brillar. ¿Y cómo se imagina, diputado, bueno, el país y particularmente su provincia, en este escenario que usted está describiendo, cuando vemos la ministra de Seguridad que anuncia la puesta en vigencia a partir de mañana, que se espera una gran movilización en el centro porteño, con lo que tiene que ver con un protocolo antipiquete? Digo, ¿son las movilizaciones en sus provincias una de las principales preocupaciones en materia de seguridad? ¿O hay otras preocupaciones que tienen que capaz el porteñocentrismo de la agenda política termina nublando lo que pasa en Misiones? No, en Misiones hemos tenido piquetes, pero piquetes que tienen su razonamiento y que llegan a un acuerdo muy rápido y que nunca hemos tenido necesidad de salir con las fuerzas federales o provinciales a destrabar un piquete. Y sobre todo se tomó por costumbre sobre las rutas nacionales cortar algunas, pero siempre existe el desvío, siempre existe cómo zafar de ese piquete y que dura muy poquito porque nos ponemos de acuerdo y salimos a la solución del pedido de cada organización. Eso lo hemos logrado siempre en nuestra provincia a través del diálogo, porque es distinto al piquete de acá. Las manifestaciones son diferentes, la gente son diferentes. Entonces, en ese diálogo permanente, era intendente de la ciudad de Oberá y tuve varios cortes de ruta y donde íbamos en forma directa, inmediata, donde dialogábamos, charlábamos, nos quedábamos en la manifestación hasta que llegaba parte de la solución de lo que ellos pedían, acompañados, por supuesto, por la fuerza, pero nunca actuaron en hacer un acto de Claro. romper ese piquete, sino llegar a acuerdo, 15 minutos cortás, 15 minutos abrís. Hemos logrado eso hasta buscarle la vuelta. Sin impedir la protesta como un Sin derecho impedir la constitucional, protesta. Articulando para que pueda circular parte de la ciudad En y la que tenga su capital, efecto. que es donde más se manifiestan, Claro. hemos tenido la Plaza San Martín, que está enfrente a la casita rosada de gobierno de nuestra provincia, bloqueos que duraron varios días, pero que al final de toda la negociación no hubo represalia, no hubo ningún apriete hacia las organizaciones y que se fueron disolviendo voluntariamente a medida que se iban resolviendo los problemas. ¿Cómo recibió el mensaje de la ministra de Capital Humano, que se dio a conocer ayer, que duró algunos minutos, sobre las políticas que va a llevar adelante el gobierno de Javier Milei respecto a justamente la asistencia a los sectores más vulnerables, ¿no? Cerca del 40% de la población está bajo la línea de pobreza. Se dio a conocer un mensaje, había mucha expectativa por su presencia, fue un mensaje grabado. Fue en coincidencia con lo que el presidente está poniendo en práctica desde la palabra. A eso sumado a lo del Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich, creo que ella fue en tono a eso, el que hace piquete no cobra, el que se muestra y que van a hacer todo un protocolo que va a funcionar acá, allá en las provincias. Si no tenés la camarita de fotos, no le vas a poder sacar fotos a quienes están en una protesta. Pero creo que su postura ha sido muy de un acting especial y que no creo que a la gente le guste o con ese tipo de postura así tan rígida, tan de actor, convence a la gente de que está cometiendo un error y de que no hay que ir a ese tipo de protesta, que hay que discutirlo de otra manera para poder consensuar y poder seguir todos en paz. Creo que, por lo menos en lo personal, a mí no me gustó.
Esperaba otro tipo de mensaje. Esperaba otro tipo. Si estamos hablando de capital humano, quienes venimos de una carrera humanística y sabemos que a la gente debemos tratarla en otro tono y con otra amabilidad y con otra postura de conciliador y de dialoguista, esa postura no ha sido esa. Diputado, en este escenario hay una gran pregunta para este verano. Y es, bueno, se espera que se defina la hoja de ruta de un periodo extraordinario, ¿no? Bueno, ¿qué clima espera que va a transitar la Cámara de Diputados en los próximos 2 meses? Y le pregunto específicamente, ¿cómo está viviendo su provincia el impacto del aumento de los precios, ¿no? Una de las variables que empiezan a generar interrogantes sobre cómo la situación social, el clima de la calle, la depreciación de los ingresos y el impacto de la inflación puede ser un elemento que de algún modo llegue al recinto a la hora de las discusiones, ¿no? ¿Cómo está impactando esto en su provincia y cómo cree que eso también va a impulsar a los diputados de su provincia a plantear su posición en el recinto? Yo creo que no solamente en nuestra provincia, en todas las provincias del norte grande ha impactado de la misma manera. El precio del combustible, el gasoil especial, en algunas estaciones está a 30 o 31 pesos el litro, donde alguien con un auto diésel que hoy necesita un combustible especial, a lo mejor llenaba el tanque de 50 litros con 20, 25 mil pesos. Fue a cargar y de pronto pagó 45.000 pesos. O se va con la mitad. O Claro. puso Cargó la mitad que lo ya que no lo va a alcanzó. poder, ya no lo va a poder hacer. Y eso pasa en el transporte urbano de pasajeros. Estamos con un clima muy especial porque quienes hoy están con un boleto subsidiado, que ya de por sí no es barato, no se olviden que en el litoral nuestro tenemos 4 pasajes diarios para poder trabajar en un comercio, porque tenemos horario por la el siesta clima, cortada. la siesta es la siesta, pero no porque se vaya a dormir. Yo tengo, Por el calor que hace. conozco mucho porque hace mucho calor, pero la mamá que trabaja a la mañana llega a su casa y sigue trabajando y se ducha y vuelve al trabajo y vuelve a la noche recién, porque en esas 2 horas que tiene, lava la ropa, Sigue termina, atiende a toda sigue la trabajando familia. en la casa. Entonces, hoy tener un boleto de pasajero, por ejemplo, en mi ciudad, en la ciudad de Oberá, de 700, 800 pesos cada uno, no hay, porque no es que el patrón vaya a decir, vos te merecés ganar 2 veces más de lo que estábamos pagando hoy. No existe eso, no va a existir en nuestras provincias. Entonces se va a volver muy difícil, porque todo esto con los subsidios, el empresariado tampoco advirtió esto de que el Estado también le está ayudando con la gente que trabaja, desde el subsidio a la energía, desde el subsidio al transporte, desde el subsidio al gas, porque a pesar de no tener gas natural, teníamos una garrafa que valía 2.700, 2.800 pesos, y hoy una garrafa allá está valiendo 11.000 pesos. 11.000 pesos. De un día para el otro. Entonces, Eso le iba a preguntar, ¿en cuánto tiempo fue ese aumento? de un ¿En día días? para el otro, pasó días y tenemos precios que son... Y tenemos el ahora pan, que venimos con mucho tiempo, Misiones consume mucho pan, y de pronto, a partir de hoy, de 800 pesos pasó a 1.200. Y va a durar hasta el 15 de enero como máximo. Pero es cierto, quien hace pan tiene que ir actualizándolo, Sí, le han pero no se aumentado. actualizan los sueldos. Le quería preguntar porque decía que el boleto en su ciudad de Noverá es de alrededor de 700, 800 pesos. ¿Está subsidiado? Está subsidiado y vale 120 pesos. 120 pesos. Hoy vale 120 pesos. Y sin pero subsidio llegaría a sin- 800. Sin el subsidio, con el precio de... O sea que con un pasaje sin subsidio viaja 2 días una persona que va a un negocio a trabajar. Como nos Exactamente. contaba una señora que tiene Un la empleado mañana. de comercio, un empleado de que la comercio mañana- con el valor de un día viaja 2 días completos, o serían 8 pasajes hoy. Es un impacto muy grande. Y en ese sentido, diputado, ¿cómo se imagina? Digo, no es que este escenario de aumento de la inflación viene ya de arrastre de otros años de pérdida de poder adquisitivo del salario, de inflación también acumulada
también en los últimos años. ¿Cómo piensa que puede capitalizar usted esta sensación que me imagino que deben sentir miles de familias en su provincia acá desde el Congreso de la Nación? ¿Está trabajando en algún proyecto, algún tipo de pedido de informe para el nuevo gobierno? Lo estamos hablando y por eso es esto de poder unirnos varios diputados de distintos espacios políticos, ¿sí? Diputados de provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, que son los bloques donde está la mayor concentración de habitantes del país, pero también de prácticamente 8 provincias del interior del país donde confluimos y estamos en ese diálogo permanente. Yo termino de hacer una reunión ahí donde está esta agenda federal de todos estos temas que estamos hablando. ¿Cómo vamos a trabajar con estos temas y qué es lo que vamos a pedir para compensar o para ayudar a la gente de alguna manera? Sin involucrarnos en algo de dar pelea o de pasar a un recinto y a discutirlo y a negar todo, sino de buscar a ver de qué manera podemos trabajar y podemos llegar a ayudar a que entre todos hagamos ese esfuerzo. Sabemos que ya está la propuesta para las dietas de los diputados de congelarla por 1 año, me parece perfecto, pero también con eso, ¿qué se resuelve? Porque no pasa por el café que le dan a los diputados, no pasa por la dieta que hoy tiene un diputado. El gasto. Porque pocos saben, pero nosotros tenemos, los que venimos del interior, tenemos un costo bastante elevado hoy día para poder estar acá en Capital Federal. Desde el alojamiento, la comida, la movilidad. Por más que hoy tengas un SUBE para esto, tenés un costo que estamos dispuestos a hacerlo. Por supuesto que estamos dispuestos a hacerlo. ¿Sí? Pero que sea igualitario. Por eso te digo, o sea, de nada vale que un grupito de 257 personas hagan un esfuerzo cuando hay otras cosas que mejorar y corregir. Por eso estamos de acuerdo que en los planes, si hay que hacer una reconversión de todos los planes, sin hacerle faltar la ayuda específica a quienes necesitan, estamos de acuerdo a acompañar todo eso, porque hace falta. Hace falta que aquellos que hoy tienen, que los planes están acá, en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos planes en la provincia, pero cuéntenlo con los dedos de la mano comparado con todo esto de acá. Diputado, hoy hubo una reunión, recibieron una delegación de parlamentarios europeos que tienen vínculo justamente con el Mercosur. Participaste de esa reunión formal, digamos. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué te llevas de esa reunión? ¿Qué le pudieron contar a los europeos de nuestra realidad? He tenido la suerte, junto al diputado Iglesias, que ustedes conocen y saben, pero nosotros venimos trabajando hace 2 años con el diputado en la Comisión de Mercosur, y donde uno de los temas que pudimos tratarlo con muchas ganas y con mucha energía es el convenio de la Unión Europea-Mercosur. Claro, que quedaba pendiente de firma, quedaba pendiente, ¿no?, por una letra legal de cómo se redacta, porque es una cuestión de terminar de redactar unos espacios para que la Argentina y el empresariado argentino no se perjudique. Porque la balanza comercial sirve mientras es pareja o tenés un superávit, pero si no, nosotros íbamos a comprar mucho a la Unión Europea, mandarían mucho, y nosotros tendríamos muy poco encaje porque no coincide con las normas que tiene la Unión Europea. Por las salvaguardas ambientales. Por las salvaguardas ambientales. Y a mí quería preguntar, teniendo en cuenta que usted viene siguiendo ese tema, bueno, ha visto que la canciller Diana Mondino viene de acelerar esto en un momento en donde, bueno, el gobierno saliente planteó y dijo, bueno, así como está planteado el acuerdo con la Unión Europea, la industria argentina se ve en una situación complicada. También los productores agrícolas. ¿Qué ve de este gobierno? ¿Que va a ser como está? ¿Que van a avanzar en ese sentido? ¿O hay espacio todavía para reformarlo? Yo creo que ellos están dispuestos a avanzar muy rápidamente, pero creo que debemos cuidar esto que estamos diciéndolo en este momento, porque si no es así no nos conviene. A pesar de que nosotros hemos dado mucho avance en lo ecológico, en lo de medio ambiente, creo que el empresariado está dispuesto a hacer la inversión y de transformación de lo que nos piden. Eso creo que hay un consenso general, pero que si lo lanzamos así tan en forma inmediata, creo que a la Argentina se va a ver en un tiempo no corto
de complicaciones y perjuicios. No así tanto Brasil, porque Brasil es el que mayor empuje tiene mucha necesidad, pero también tiene muchos defectos en el cuidado ambiental. La Unión Europea en este momento ha prestado a Brasil más de 70 millones de euros para la reconversión del Amazonas. Mira. Que es importante para el mundo entero. Necesitamos árboles nativos. Es contra la negociación del Brasil, ¿no? Es contra la negociación del Brasil. Te presto, pero hacemos esto. Claro. Entonces, por eso hay también un adelantamiento desde Brasil a buscar la solución con la Unión Europea. O sea que de firmarse ese acuerdo tiene que ser ratificado por los congresos de los miembros del Mercosur y del Congreso Europeo, digamos. Así es. Y ahí es donde ustedes, como oposición al gobierno, plantean advertencias sobre el texto. Así es. ¿Y se va a resolver pronto? Lo venimos, y una lástima que hoy estuvimos solamente 2 parlamentarios, porque esta comisión no ha sido una comisión tan pequeña, pero había comenzado Fernando Iglesias, el diputado, como presidente de la Comisión del Mercosur, una invitación general, y que después lo tuvo que retirar porque de esta reunión se encargó el Congreso, Presidencia, y bueno, tuvimos la oportunidad de estar 2 personas que no somos del espacio político de La Libertad Avanza. Gracias, diputado, por esta visita por aquí. Gracias a ustedes, y vuelvo a repetir, creo que es un gran convenio, que la Argentina lo necesita, pero que tiene una pequeña parte que se debe adecuar. Bueno, lo vemos en cualquier momento. Feliz Navidad si no logramos hablar. Felices fiestas a todos los argentinos. Exactamente. En paz y con mucha esperanza. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Nosotros vamos a repasar un poco, justamente hablábamos con el diputado Fernández sobre la cuestión de este encuentro que se ha dado entre un grupo de parlamentarios que Martín Menem recibió, a un grupo de parlamentarios de la Unión Europea. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezó este encuentro con la delegación del Parlamento Europeo para la relación con el Mercosur. La reunión se realizó esta tarde en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo. Durante la reunión, el titular de diputados transmitió el interés del oficialismo en avanzar en este acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur. Sostuvo que la Argentina ha sido muy cambiante. Somos una fuerza política que tiene 2 años de longevidad. Tenemos una legitimidad popular, como indica el balotaje del 19 de noviembre, pero no así en la legitimidad parlamentaria. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para alcanzar este acuerdo, dijo el diputado Martín Menem, presidente de esta casa, y ratificar el lazo comercial y de cooperación. Argentina necesita abrir sus puertas al mundo. Ahí vemos la foto con los diputados y diputadas de los distintos espacios políticos. También el presidente de la Cámara Baja le pidió a los parlamentarios europeos que cuenten con toda nuestra voluntad para que este acuerdo pueda encaminarse lo más rápido posible. En representación de la Cámara Baja estuvieron también los diputados Fernando Iglesias, del PRO, Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, también Mercedes Llanos, de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, y Carlos Fernández, como veíamos recién, el diputado de Misiones, dentro del bloque Innovación Federal. También participaron los diputados electos del Parlasur, Jorge Santilli y Miriam Niveiro. La comitiva del Parlamento Europeo estuvo compuesta por el titular de la delegación, la vicepresidenta primera, Mónica Silvia González, y los parlamentarios Leopoldo López Gil, José Manuel Fernández, Ben Simons, Gabriel Mato y también otros representantes de esta delegación europea que, como vimos, es parte de este debate respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Tenemos algunos testimonios también para compartir con ustedes, con algunos de los legisladores, cuando concluyó este encuentro, que aquí nos comentó más en detalle el diputado Fernández. Un balance extraordinariamente positivo. Nos hemos reunido con gobierno ayer, hemos reunido con la sociedad civil, nos vamos a reunir con sindicatos, y era una obligación para nosotros reunirnos con los representantes democráticos del pueblo argentino. Tenemos una reunión con el Senado, la hemos tenido con el Congreso, y una oportunidad estupenda para intercambiar opiniones sobre un elemento que nos une ahora mismo, que es el acuerdo de Mercosur, la necesidad de impulsarlo, de aprobarlo y de ratificarlo como el instrumento de diálogo político, de cooperación y comercial que tanto Europa
Europa, como Argentina, como el Mercosur necesitan para avanzar en un futuro de prosperidad compartido, ¿no? Entendemos que claramente tenemos la oportunidad en Argentina de empezar a escribir una nueva parte de la historia, y esto quedó claro en este primer gesto. Fíjate vos que en esta agenda tan completa y tan prematura, por decirlo, ¿no?, de cara a que hace muy pocos días que hemos asumido, estamos ya con estos nexos que ya han sido abiertos propiamente por el diputado de Juntos, que es Iglesias, con esta comisión increíble que, bueno, vamos a tratar de apostar a ello y a que la apertura del mercado en el Mercosur, la Argentina, tenga un gran protagonismo. Bueno, fue una reunión muy positiva. La delegación europea es una delegación pluralista de diferentes nacionalidades y de diferentes sectores políticos, ¿no? Estaban desde el Partido Popular Europeo a Renew Europe, que son liberales, socialdemócratas, y había un consenso muy grande. Es la comisión de Mercosur, o sea, los diputados especializados en el tema de Mercosur, que vinieron a tratar el tema del acuerdo. Y hubo un acuerdo, por lo menos entre los grupos participantes, de que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur es muy beneficioso. Resta dar un paso adelante por parte de los gobiernos, de firmar los dos documentos complementarios, y después se irá a la ratificación parlamentaria, en la que nosotros pensamos apoyar fervientemente. Creemos que es un gran paso adelante. Escuchábamos a los diputados que estuvieron presentes de este lado de Pasos Perdidos, porque del otro lado de Pasos Perdidos también la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, recibió a la misión de la delegación parlamentaria de Europa para las relaciones con el Mercosur. Fue después de que Villarroel se reuniera con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, que recibió a esta delegación una vez que concluyó el encuentro alrededor de las 3 de la tarde de este grupo de parlamentarios que tienen distintos representantes de España, también del Partido Popular de España, del Partido Popular Europeo de Portugal, también de Alemania, estuvieron presentes, de la Democracia Socialista y Progresista de España, socialistas también demócratas de Bélgica, y de estos distritos estuvieron reunidos en este encuentro con la vicepresidenta de la Nación, así que se fue dando todo de manera conjunta. Lo que nos quedó comentar un poco fue de la reunión que mantuvimos con el presidente de la Cámara, pero bueno, no importa, eso lo hacemos en otro momento. Ahora vamos a hablar de este proyecto de ley que busca eliminar justamente el registro de la propiedad automotor, que nos va a contar Claudio Mardones. Así es, vamos a compartir un proyecto que ingresó hace poco y que tiene la firma de la diputada Patricia Vázquez, del PRO, de la provincia de Buenos Aires. Lo que busca en este caso es un tema que ha dado vueltas en la política en distintos momentos, y en este caso ha vuelto con fuerza, que lo que busca es eliminar el registro de la propiedad automotor. En este caso, lo que propone es reemplazarlo por un sistema digital en todo el país para eliminar la intermediación y las actuaciones ante los registros seccionales, entre otras modificaciones que buscan simplificar los trámites para los dueños de los vehículos. En este caso, y ahora vemos en la siguiente placa, propone eliminar el sistema de registros de automotores y prendas y reemplazarlo por un registro único nacional digital, el RUNDA, que se aplicará en todo el territorio nacional. También establece que el nuevo sistema digital se aplicará para que el registro de inscripciones o de transferencia de automóviles, camiones, tractores, para semirremolque, camionetas rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos a sus respectivos remolques y acoplados. Un tema que uno dice, bueno, pero como bueno, esto encierra todo un cambio respecto a la forma en la que trabajan los registros automotores y los cambios que implicarían en el caso de que prospere este proyecto de ley. Vamos a ver cómo en la siguiente placa. Además, prevé fijar un plazo de transición para aplicar el nuevo sistema digital en todo el país, y a partir de la creación de este RUNDA, de este registro, se reemplazará la totalidad de los trámites presenciales ante los registros seccionales y la gestión de formularios. Es decir, de que de este modo lo que busca la propuesta de la diputada Vázquez es terminar con la presencialidad en el desarrollo de estos trámites y llevar adelante todo un sistema digital. Además, fija que la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, que depende del Ministerio de Justicia, sea la autoridad de aplicación y reglamentación de las normas contenidas por este proyecto de ley. Vamos a la siguiente placa. Por otra parte, también
plantea que se anotarán los embargos y otras medidas cautelares dictadas por la justicia esas denuncias de robo y hurto y demás actos que prevea esta ley. Es decir, de que el registro sigue manteniendo las funciones de los registros de propiedad del automotor. Y uno de esos puntos tiene que ver con mantener un registro fidedigno de las medidas judiciales que le llegan respecto al dominio de esos automotores registrados. También establece que no se registrará documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción precedente. Es decir, que no va a aceptar un cambio de nombre. Deberá resultar el perfecto encadenamiento del titular del dominio y de los demás derechos registrados, así también la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones. Bueno, para quienes conocen un poco el registro de propiedad automotor, bueno, cada registro tiene un historial y en ese historial están registrados claramente los cambios de propietario y también lo que tiene que ver con embargos, infracciones y demás registros. Claro. Lo que plantea este registro es precisamente poder mantener todo este mecanismo, pero de manera digital. Claro, el tema es el acceso a la digitalización en todo el territorio nacional, ¿no? Porque en cada provincia y en cada ciudad de las provincias hay un registro automotor, ¿no? Porque si no, las personas que compran, por ejemplo, en un pueblo un auto, se tendrán que ir hasta la ciudad capital para hacer el registro, si es que no fuera una dependencia del Estado Nacional justamente que llega a todo el territorio, porque tiene que ver con la facilitación de quien compra un vehículo. Claro. En Buenos Aires es re fácil porque tenés una oficina automotor en cada barrio. El tema es si vos vivís, ponele, a 150 kilómetros de la capital o de la capital de tu ciudad, de tu provincia. Exacto. Tenés que irte con el auto sin papeles 150 kilómetros para hacerlo, o si no hay tanta internet, porque hay ciudades en las provincias que no tienen la misma velocidad y por eso te colgó y no pudiste hacer la compra, ¿no? Ahora, como todo es en papel, eso se puede hacer. Eso nos lleva a recordar un poco las peregrinaciones que tienen algunos propietarios de automóviles para poder avanzar con algunos trámites, especialmente por la ausencia de estos recursos. Vamos a la siguiente placa. Tenemos otro caso, que es el caso del diputado Martín Tetaz, que presentó un proyecto para crear la plataforma digital de registro online de trámites de inscripción de dominio, sus modificaciones, extinción, gravámenes, embargos y otras medidas cautelares, denuncias de robo o hurto y demás actos que prevé el decreto 1114/97, que es el que establece el régimen jurídico del automotor para vehículos en la República Argentina. De acuerdo a la iniciativa de este economista, la plataforma digital funcionaría en el ámbito de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor, que está dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, en los términos que autoriza el artículo 7 del decreto 1114/97, que es lo que decíamos, que define el régimen jurídico de propiedad del automotor. Vamos a la siguiente placa ya, y creo que no. Perdón, este es el último punto en donde repasamos un poco el antecedente que había planteado el diputado Martín Tetaz, otra variante de esta propuesta en un escenario en donde no es la primera vez que surgen cambios con respecto al registro de propiedad automotor. En este caso hay que ver si el apelativo al trabajo virtual permite garantizar que la cadena de registros no sea alterada. Vamos a escuchar justamente a Martín Tetaz, porque la semana pasada hubo un encuentro donde distintos diputados, entre ellos también Patricia Vázquez, la diputada que nos hacía el reconto Claudio del proyecto de ley, a quien también vamos a escuchar, y el diputado Agos Carreño de Cambio Federal de Córdoba, vienen impulsando esta discusión. Hicieron un encuentro, participaron distintos referentes, estuvieron profundizando. Primero escucharemos a Martín Tetaz. Hay una conclusión casi unánime de que hay que modernizar el sistema de registros automotores, en general de transferencia de vehículos, y que eso hay que hacerlo por dos razones. La primera, por una razón de simplificación de trámite, de devolverle el tiempo a la gente, y la segunda, por costos. Y también una de las cosas que se planteó, que queda muy claro en el planteo de muchos de los sectores que hoy vinieron, es que buena parte de esos costos son impositivos y que también hay que reducir esos costos. Pero la unanimidad es
es en avanzar hacia la creación de un registro nacional digital, de un registro digital que permita que las dos partes que participan, por ejemplo, de la compraventa de un vehículo, puedan cargar sus datos directamente en una plataforma digital, carga el vendedor, carga la documentación correspondiente, los libres deuda, los certificados policiales, etcétera, etcétera, en la plataforma valida y habilita la carga del comprador, el comprador carga sus datos y automáticamente en una operación de unos pocos minutos y de manera prácticamente, ahí había una discusión sobre si se cobraba un arancel o era gratuita. En el proyecto mío es gratuita, en el de otros colegas tiene algún costo, pero esencialmente mucho más barato que el sistema actual, mucho más simple, mucho más rápido y más acorde a los tiempos actuales. Sí, en el proyecto nuestro la característica distintiva es que nosotros creamos un registro nacional digital que es totalmente gratuito y simplificado, pero no rompemos nada, o sea que cada uno, si hay otros registros que hacen otras tareas o que pueden complementar el funcionamiento del registro digital nacional o que se pueden reconvertir o que pueden o creen que tienen la capacidad de prestar un servicio que sea útil para la sociedad, bienvenido sea, sobre todo si la sociedad está dispuesta a valorar ese servicio y a pagar por esos servicios. Así que no entramos en esa discusión, no nos enroscamos en la discusión de si cómo le dieron el registro, si no se lo dieron, no queremos darle registro a nadie, simplemente creamos una novedad, una opción tecnológica que ya tecnológicamente es posible hoy, inclusive en las redes sociales hay algunos que han ofrecido, que han planteado que la propia aplicación Mi Argentina podría ser la plataforma indicada para realizar esta transferencia. Parte de las opiniones de uno de los diputados que impulsa uno de los proyectos para digitalizar el registro automotor en todo el país y desde su perspectiva agilizar el trabajo sin intermediarios, sin que el Estado también participe en esta discusión, porque bueno, en definitiva va a ser una pantalla donde cada parte va a tener que subir la información de la parte compradora y la parte vendedora y veremos cómo eso se va implementando en todo el país. También vamos a escuchar entonces de manera conjunta a Patricia Vázquez, que es diputada del PRO, el proyecto que repasábamos recién, y también el diputado de Cambio Federal, Oscar Agos Carreño, que opinan sobre sus propios proyectos respecto de la digitalización de el sistema de registro automotor. La principal coincidencia es que todos estamos de acuerdo que el sistema tal cual está funcionando hoy no da para más y que hay que simplificarlo y modernizarlo en un sistema digital. Ahora, la diferencia más importante desde ya es que yo propongo la eliminación de la intermediación de los registros automotores y los demás proyectos los mantienen. Esto es importantísimo porque esa intermediación, en definitiva, lo que hace es crearnos este problema de burocratización de cada uno de los trámites cuando tenemos que inscribir un 0 kilómetro, hacer una transferencia. Y por otro lado, con mi proyecto yo creo un registro único nacional digital, totalmente digital, y desde el proyecto de mis colegas no lo estarían haciendo tan ampliamente como yo lo planteo en mi proyecto. Es una caja política, siempre fue un curro político y abarca todas las fuerzas políticas, te diría. Sí, por eso. Pero creo que estamos en un momento tan particular que tenemos que dar el ejemplo, que el ajuste lo tiene que pagar la política, hoy más que nunca. Y te diría que por ahora, en pocas horas, tengo el respaldo de una gran cantidad de diputados de distintos sectores y que ya son confirmantes de mi proyecto que fue presentado el día de ayer. Con lo cual entiendo que el respaldo político que ya tengo, más el respaldo político del propio presidente de la Nación, que fue uno de los que principalmente habló de este tema, creo que va a ser suficiente para dar un debate. Este es el comienzo de un debate, pero yo puse sobre la mesa por primera vez la eliminación de esa intermediación de los registros automotores. Y este debate yo creo que en esta coyuntura tiene el momento oportuno para salir adelante.
Estamos con el diputado Óscar Carreño de Cambio Federal por la provincia de Córdoba, porque también ha participado del debate sobre la modificación del sistema del registro automotor que propició el diputado Martín Tetaz, y también estuvieron presentes diputados y diputadas del bloque PRO. ¿Cuál es su postura al respecto y cuáles creen que son los principales puntos de encuentro y de diferencia entre los proyectos presentados? Bueno, fue una experiencia muy interesante. Yo tengo presentado 3 proyectos que tienen que ver con el registro automotor. Los otros diputados, tanto Patricia Vázquez como Martín Tetaz, tenían otros proyectos. Entonces fue muy interesante porque pudimos explicar a la sociedad, intercambiar ideas de los puntos fuertes de cada proyecto y qué tendríamos que mejorar y cómo podríamos articular para tratar de que el Congreso empiece a dialogar este tema. Hubo una importante coincidencia. Así como estamos no se puede seguir. Y necesitamos modernizar el registro automotor, hacerlo 100% digital. Después habrá que ver cómo se conecta o cómo se hará la transición, pero sí o sí hay que ir a un registro digital. Tiene que ser un registro más transparente, tiene que ser un registro más barato. Esas fueron las coincidencias. Después empezamos a analizar cuánto destruir del actual sistema o cuánto utilizar como experiencia un sistema consolidado en 60 años que en la Argentina es muy importante. Bueno, ahí empiezan las diferencias, pero creo que lo más valioso y lo más importante es que se empiece a dar en el Congreso de la Nación esta discusión seria, porque la verdad que uno puede por TikTok o en las redes sociales decir el registro automotor no me gusta, y seguramente va a tener muchos me gustas, muchas discusiones, porque es un tema que genera en la sociedad mucha urticaria. Pero lo importante es que acá trabajemos en el Congreso para realmente poder modificarlo, realmente poderlo mejorar y realmente dejar lo valioso de lo viejo y lo nuevo, aprovecharlo para realmente que la gente tenga una experiencia más barata, pero sobre todo mucho más digital, más intuitiva y más sencilla. Proyectos que ya se están empezando a presentar, que tienen que comenzar el 1 de marzo en el debate de las sesiones ordinarias, salvo que el presidente de la Nación decida incorporarlo en el decreto que convoque a extraordinaria. Lo veremos cuando sea publicado en el boletín oficial. Desde la perspectiva de las autoridades de la Cámara, prontamente será esta noche, mañana, quizás el viernes, como fecha para que se convoque a extraordinarias en la Cámara de Diputados y en el Senado. Con esta información nos vamos a la tanda y volvemos en un ratito. Gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. ¿Viste? Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en la Argentina. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Siempre he ratificado que DipuTV, ustedes no se dan cuenta, son una fuente de discusión política. Yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior, dicen, ¿quién nos ve? Bueno, bien, ve gracias. Gente, lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática hacia que adelante, y mucha suerte a ustedes también. Aquí seguimos en la tercera edición de DTV para repasar un poco la actividad parlamentaria. Como ven, se va configurando algunas acciones protocolares. Repasábamos el encuentro de Martín Menem con otros diputados del oficialismo y de la oposición, con parlamentarios de la Unión Europea encargados de la relación con el Mercosur, y también, bueno, un encuentro que se dio hoy entre periodistas acreditados en la Cámara con el presidente de la Cámara para saber un poco cómo es el panorama de acá en adelante. Lo que nos dijo es que, bueno, se está esperando que antes de que termine la semana se dé a conocer este decreto convocando a extraordinarias, que recordemos no solamente hace la convocatoria de la fecha, que dice entre qué fecha y qué fecha se van a desarrollar las extraordinarias, sino que adjunta una serie de temas, de proyectos de ley que impulsará el Ejecutivo, en este caso nuevos, porque el Ejecutivo es nuevo, para que se discutan esos 2 meses o en ese mes, en el tiempo que se establezcan las extraordinarias, que puede ir hasta el 28 de febrero, porque el 1 de marzo, según la Constitución, tiene que habilitarse el periodo ordinario. Sí, Amanda, también se espera que en ese decreto, bueno, haya una serie de medidas de gobierno de parte del gobierno de Javier Milei que avancen en lo que en La Libertad Avanza denominan con reestructuración del Estado, con ampliación de libertades, que bueno, por lo que fue trascendiendo en las últimas horas, lleva a una reforma laboral con la implementación de un nuevo sistema de indemnizaciones. Es la información que empieza a trascender del DNU que... está ahí, a la firma. Está a la firma. En cualquier momento se publica. Y que va a tener la presentación de parte de Javier Milei mañana a las 12, que ya se anunció una cadena nacional para dar a conocer más detalles. Y en paralelo, sí, un paquete de proyectos de ley en los que va a llegar primero a esta Cámara, donde sí vamos a ver la vuelta del impuesto a las ganancias, como lo anticipábamos en la apertura, pero también un nuevo blanqueo de capitales, en línea con lo que Caputo anticipó en las últimas entrevistas que dio en su raíz mediático la semana pasada, y también otra serie de desregulaciones del Estado que avancen en lo que busca el gobierno de Javier Milei. Dentro del decreto también se incluiría la derogación de la ley de alquileres, algo que Javier Milei ya había anticipado en campaña, algo que intentó y promovió desde esta Cámara cuando era diputado, así que esas son por ahora las novedades de este tema. Seguramente va a ser un mensaje grabado, ¿no? Como viene siendo la presentación oficial de los temas
en el Ejecutivo Nacional. Un mensaje grabado, posiblemente corregido. Recordemos que la primera experiencia del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, implicó entre 2 y 3 regrabaciones. Lo cierto es que el esquema que barajan en la Casa Rosada sería que el boletín oficial publique a partir de la medianoche el decreto de necesidad y urgencia, un decreto de necesidad y urgencia que tiene como gran autor en las sombras a quien fue titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, que viene trabajando en un paquete de desregulaciones que impacta en distintos aspectos de la vida económica. Ese sería el elemento principal que anunciaría Javier Milei a partir del mediodía en este mensaje grabado que se transmitiría por la cadena nacional. Luego vendría el decreto que convoca extraordinarias. Un temario que eso no implica directamente que se conozca el paquete de leyes. Porque exacto, pueden ser solo los títulos. Pueden ser los títulos, que puede poner en el decreto, bueno, distintos temas vinculados a reforma impositiva, habilitar eso. Puede ser genérico, porque no obliga el DNU a que se especifique el número de proyecto, exacto, ni información más allá de un punteo de los temas, porque lo que hace es cerrar la agenda. No solo se puede discutir la agenda presentado en el decreto de convocatoria extraordinarias, pero también se puede ampliar a lo largo de los días. Si el presidente quiere ampliar los temas, presenta un nuevo decreto. Claro. Tiempismo legislativo, porque esto implica definir un poco el temario, habilitar estos temas, dar señales ya para ver cuáles van a ser las comisiones que va a haber que activar apenas el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, reciba los proyectos y defina los giros. De hecho, nos comentó hoy que el que seguro se consolida en estos días es la Comisión de Trámite Legislativo, que es una comisión permanente que trabaja más allá del periodo de receso, haya o no convocatoria extraordinarias. Es la única comisión que atraviesa todos los procesos y los periodos, porque son los encargados, esos 16 legisladores, 8 diputados, 8 senadores de distintas fuerzas, en proporción con la cantidad de miembros que tienen, de analizar a los 10 días, que es el máximo plazo que se emite un DNU, el tiempo para dictaminar, ¿no? Totalmente. Y después tiene que ir al recinto, y en caso de que las dos cámaras lo rechacen, pierde fuerza de ley ese decreto, pero con que una sola lo apruebe, tiene la consolidación hacia adelante, lo que establezca, las modificaciones que establezca ese DNU. Así que hay como instancias, que salga el decreto, que salga la convocatoria extraordinarias, que se convoquen las comisiones, que se conformen las comisiones y que empiecen a discutir. Y que envíen los proyectos. Y que envíen además los proyectos. Que envíen los proyectos, porque acá este es un tema muy importante que no solamente convoca la atención de diputados y de senadores, sino también de los gobernadores. Los gobernadores que hoy estuvieron junto con el ministro Guillermo Francos y con el presidente Javier Milei en una reunión de 2 horas y media. Bueno, muchos quieren saber concretamente de qué se trata, hasta dónde es la profundidad de los proyectos que pretende el Ejecutivo enviar, porque eso va a ser directamente proporcional a lo que va a pasar en las provincias a partir del impacto de estas medidas, pero también el respaldo o el rechazo que estén dispuestos a manifestar de acuerdo a cada una de las iniciativas. Así que Menem sostuvo que la idea es activar las comisiones lo más rápido posible. Así que posiblemente si en estas próximas 72 horas tenemos estas precisiones, la convocatoria a extraordinarias, el temario y los proyectos, bueno, se espera que las comisiones, que serían los giros definidos por la presidencia de la Cámara para comenzar el trámite de los proyectos presentados, comenzaría la semana que viene. O sea que habría trabajo de comisiones antes y después de Navidad y antes de Año Nuevo, con la idea, y esto es información que manejamos nosotros, de que el proceso ya entre en otra etapa a partir del 2 de enero. No, yo tengo la percepción de que la integración de las comisiones va a llevar un poco más de trabajo de lo que nos contaba hoy Martín Menem, un poco por conocer cómo es el manejo y otro poco por lo que van contando distintos diputados, porque recordemos que es una Cámara multipolar, donde hay distintos sectores que van a querer integrarlo, donde todavía no hay acuerdo del todo si se va a terminar de definir por bloque, por grupo de bloque, cuáles son las 7, 8 comisiones que el oficialismo se va a querer guardar. Bueno, parece que al final se van a quedar con
con 3 presidencias de las comisiones de las más importantes, con legislación general, presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales, relegando lo que serían otras 4 que también son importantes, pero para el oficialismo no parece ser tan importantes. Y como... no pueden llenar tampoco por la cantidad de miembros que son, ¿no? Son 38. Hoy dijo además, somos 38. Somos 38. Y ahí la interpretación del artículo 105 del reglamento, ¿no? Precisamente para definir esa composición a partir de grupos. Por eso yo tiendo a pensar que va a ser un poco más compleja esa dinámica, pero lo cierto es que la intención de Martín Menem es de avanzar con la conformación de las comisiones. De hecho, después del brindis se fue a reunirse con su bloque para terminar de definir los integrantes. Exactamente, y tiene que ver con, bueno, esta discusión que se dio el 7 de diciembre, cuando él fue ungido presidente y que hubo ahí una discusión, tuvo un cuarto intermedio en las bancas, porque tanto Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria, que tiene 102 miembros, como Cristian Ritondo, del PRO, que tiene 37, si no me equivoco, casi la misma cantidad en ese momento. Podría llegar a 40. Podía llegar a 40, que sería el segundo bloque en importancia de integrantes. Primeriaron planteando que el reglamento establece que tiene que ser por bloques. Ahí se trenzaron una discusión y hoy, hace un rato, nos comentaba el diputado Fernández, Carlos Fernández del Frente de la Concordia Misionero, que integra este nuevo bloque de innovación federal con otros diputados que representan a gobiernos provinciales, empiezan a reinterpretarlo con grupos de afinidad, ¿no? Y ha habido novedades también respecto a esto. Totalmente, porque a partir de eso, no solamente que empiezan otras composiciones, de hecho, el diputado misionero nos contaba, porque hasta la semana pasada, bueno, se esperaba una articulación que podía llegar incluso a los 50 integrantes en una combinación del bloque de Cambio Federal, la coalición cívica y el radicalismo. Lo cierto es que el radicalismo no fue de la partida. Se quedó solito, con 33. Exactamente. Bueno, esto habla también de las prerrogativas del radicalismo luego de la reunificación. Exacto. Tras haber estado 2 años divididos en 2 fuerzas, ¿no? Pero además hay otro elemento. Parece que en el menú no solamente aparece la bicameral de trámite legislativo, porque hay otras que están directamente vinculadas a lo que va a ser la agenda del Poder Ejecutivo. Y ahí hay 2 que están gravitando con mucha claridad. Una, la bicameral de reforma del Estado. ¿Sí? Uy, que habría que reactivarla. Bueno, que hace muchos años que no funciona. Exactamente. Es una de las comisiones bicamerales que quedaron por ley. Además, en el momento en que se reformó el Estado en los 90. Totalmente. Y que hubo algunas intervenciones a lo largo de la historia, desde los 90 hasta hoy, donde se configuró para hacer algún tipo de intervención, de discusión sobre, bueno, creo que la estatificación de YPF y también la de aerolíneas, esos procesos pasaron por ahí. Esas memorias se han encendido hoy precisamente. Hay que volver muy para atrás. Exactamente. Se han encendido mucho las memorias. Y otro elemento que es nuevo y que tiene que ver con la bicameral, que tiene que ver con los proyectos de participación público-privada. Es verdad, eso fue la última vez cuando se aprobó la ley de los PPP durante el gobierno de Mauricio Macri en el 2017 aproximadamente. Y se retomó. Y que obligaba a que todos esos proyectos tuvieran que pasar por esta bicameral. Así que... Difícil está. Difícil. ¿Y por qué? Porque me parece que eso también cambia los contornos de la negociación legislativa. El poroteo y la interpretación del artículo 105 no va a estar concentrado pura y exclusivamente en las 8 comisiones más importantes de lo que se define a partir de los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo, sino también esta otra discusión, que es mucho más compleja, que tiene que ver con comisiones integradas por representantes de las 2 cámaras del Congreso de la Nación, en donde su composición también va a ser materia de una negociación quizá más compleja de la que se espera con las comisiones. Y además también en ese sentido, después de la experiencia de la semana pasada en el Senado de la Nación, con esa mayoría de 39 que consiguió el oficialismo para lograr la designación de autoridades de la Cámara de Senadores, y donde algunos sectores con influencia en esta Cámara se han quedado con puestos muy expectantes, y también varias discusiones respecto y denuncias sobre negociaciones vinculadas no solamente a cargos políticos, sino también a despachos que hoy tuvieron su resonancia, ¿no? Y que hubo ahí una tensión mientras la vicepresidenta Villarroel recibía comitivas de distintos países, incluso al embajador de Estados Unidos, ¿no? Por eso abono la idea que tiene Antonio, que va a ser más difícil de lo que parece, o de lo que está pensando el oficialismo ahora. Y también cuántos integrantes, ¿no? Porque son 18, son 6 por cada cámara.
y en la proporcionalidad de la cuota DONT, digamos, del análisis de proporcionalidad vinculado No al favorece a la número, libertad avanza. no favorece la libertad avanza y también genera mucha dispersión, ¿no? Un paisano a cada pueblo, más o menos. Sí, va a ser un poco ese el debate y bueno, a partir de eso también aparece, ¿no?, la solución como grupos de bloque para intentar empezar a achicar esa cantidad de Y bloques. si tenés un bloque de 102, tenés un bloque de 37, de 38 de Libertad Avanza, de 40 del PRO, de 33 de los radicales, 30 y pico, ¿no?, con esta mega unión de bloques que se está configurando en estas horas. Bueno, vas a tener uno de cada uno de esos bloques. Ahora, de los bloques que tienen muchos bloques adentro, los grupos de afinidad, ¿quién va a ir? Bueno. Es una discusión. Es una discusión importante. Bueno, ya en el caso específico de Cambio Federal, cuyo titular es Miguel Ángel Pichetto, bueno, nosotros hace un ratito recibimos una comunicación del bloque de Cambio Federal anunciando que van a promover al diputado Nicolás Massot, que fue presidente de la bancada del PRO entre 2015 y 2019, para que integre lo que va a ser una arena muy caliente durante el verano, y es la composición de la bicameral de trámites legislativos, precisamente el organismo bicameral por donde van a pasar las discusiones en torno a la validez de los decretos de necesidad y urgencia, hecho que se va a acelerar con mucha velocidad si finalmente se confirma que el boletín oficial de la edición de mañana va a publicar este decreto de necesidad y urgencia con un amplio alcance desregulador de distintos aspectos de la economía, con la tutela de Federico Sturzenegger. Si eso sucede, bueno, evalúan dos escenarios. Por una parte, la espera de que finalmente la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo comience a trabajar. Y ahí hay una discusión. Y lo otro tiene que ver con la justicia. ¿Cuántos pueden ser los amparos y los reparos que empiecen a multiplicarse en el fuero contencioso administrativo y federal, y que eso implique otra ventana que puede ser otro rol de la Corte con la figura de quien es el Procurador del Tesoro, una figura que ha pasado inadvertida en estos días, pero que puede ser determinante a partir de la idea de garantizar que la Corte intervenga rápidamente para poder evitar de que este proceso se dilate en lo que es el trámite habitual judicial, que implica las apelaciones en primera, segunda instancia y finalmente llegar a la Corte. Por eso hablaban del persaltum. Ahí está la figura del persaltum, cuyo gran impulsor fue Rodolfo Barra. Lo usó mucho Barra cuando era ministro y cuando era miembro de la Corte. Es que este es un tema muy importante que pasa por las dos cámaras del Congreso de la Nación, que gravita con mucha importancia en la Cámara de Diputados, y es esta nueva arquitectura jurídica. Hace mucho tiempo que no estamos en vísperas de la publicación de un decreto de necesidad de urgencia tan ambicioso, al menos por lo que se conoce hasta ahora, y eso implica obviamente para el nuevo Poder Ejecutivo otro debate judicial, otra arquitectura. Hay que ver qué es lo que va a hacer Barra en este contexto, pero es indudable, al menos por lo que se espera, de que se viene también una batalla judicial. Hoy la jueza Servini se declaró incompetente para expedirse sobre el protocolo antipiquete después de un pedido de inconstitucionalidad de la legisladora Celeste Fierro, y fue el primer salto directamente le pidió al Fuero Contencioso Administrativo Federal que se expidiera sobre este tema para ver qué tan aplicable es dentro del marco constitucional. Servini y Curie, persaltum me suena muy a Tato Bores en 1991, 1992. Así que mejor vamos a situarnos el 7 de diciembre pasado, del 2023, cuando hubo una sesión especial antes de que cambie la Cámara y que juren los nuevos diputados de la Nación, que por acuerdo parlamentario de los diferentes bloques se decidió darle media sanción a la ley sobre seguridad de los pacientes, que lleva el nombre de Ley Nicolás, por Nicolás de Ana, un joven que murió hace poquito tiempo, hace un año atrás, producto de un mal diagnóstico médico, de una mala praxis médica en el diagnóstico, y a partir de allí se iniciaron propuestas para que haya una modificación de los protocolos de atención. Vamos a repasar primero la votación que se dio ese 7 de diciembre, culminando ya el año parlamentario que terminó el 9 de diciembre y que fue acompañado de manera unánime por todos los integrantes presentes de la sesión, salvo el voto de un diputado que decidió abstenerse. Repasamos la votación y después Antonio Ricovere nos cuenta detalles de este proyecto.
Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea la ley Nicolás sobre calidad y seguridad sanitaria, con modificaciones introducidas y aceptadas por la comisión, orden del día número 721. Sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 149 afirmativos, 0 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. De la votación, justamente cuando 149 votos fueron afirmativos, 0 en contra y 1 sola abstención de este proyecto que, al tener media sanción, no perdió estado parlamentario al cambiar los integrantes de la Cámara y ganó en definitiva un año más para ser tratado en la Cámara de Senadores. Esto permitiría que durante el periodo legislativo del año próximo, que empieza el 1 de marzo, se retomara la discusión y pudiera ser sancionado de manera definitiva. Y ahora, Antonio, nos vas a contar un poco de detalles de este proyecto para que entendamos la importancia del alcance que tiene esta iniciativa, que por suerte, por el acuerdo de los diputados y diputadas, más allá de las rencillas que ya se conocían en ese momento, lograron aprobarlo en la Cámara de Diputados y le dieron esta sobrevida para que pudiera ser aprobado de manera definitiva este año próximo, en el 2024. Así es, Aman, un proyecto que consiguió la media sanción cuando ya nadie se lo esperaba en esa sesión preparatoria donde pidió la palabra, creo que fue el propio Ketglas, para hacer un apartamiento de reglamento e introducir este tema en la sesión. Así que se avanzó con esa votación para tratarlo y consiguió esta media sanción. Bueno, el proyecto presentado por Ketglas del radicalismo busca establecer el marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria segura y que respete la dignidad de los seres humanos mediante la mejora de sus condiciones de práctica. Es decir, dotar al paciente del derecho de exigir una buena atención médica, pensando en lo que ocurre muchas veces no solamente con casos de mala praxis, sino con casos de violencia intrahospitalaria que se empieza a ver en muchas ocasiones. Los principales objetivos de este proyecto consisten en garantizar en forma integral y eficaz el derecho a una atención sanitaria segura, promover instrumentos tendientes a inculcar una cultura de seguridad del paciente en el personal de la salud. Es decir, esto implica avanzar también con formación y capacitación para que el personal de salud tenga la cultura de la seguridad del paciente adquirida. Trabajar también en la promoción de los gestores de establecimientos, proveedores de servicios de salud y los dirigentes de las organizaciones sanitarias que estén al tanto de estos derechos para los distintos pacientes. También apunta a mejorar la transparencia de la información referida a los procesos de atención sanitaria, es decir, crear una especie de raconto donde se puedan ir evaluando cómo se va desarrollando este derecho que se busca garantizar con esta ley que tiene que ver con la atención del paciente. Claro, porque hasta ahora no hay una intervención, un control por parte ni del Ministerio de Salud de la Nación ni de los ministerios provinciales en el accionar cotidiano, ¿no?, de los equipos de salud, y solo quedan los seguros, ¿no?, las denuncias o la posibilidad de los médicos de resguardarse a través de los seguros. Esto lo que hace es prevenir eso en un pasito antes y tratar de establecer algún tipo de intervención colegiada también, un modo de acción, de intervención de cada equipo de salud para que se pueda tener registro. Y ahora, como se incorpora la historia clínica digital y se propicia justamente todo ese tipo de acciones para facilitar el acceso a la información de cada uno de los pacientes, también se puede en algún sentido controlar un poco más a los médicos, ¿no?, porque además están atravesados por una dinámica de trabajo donde tienen muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo se les puede pasar, y también hay que decirlo, estos proyectos también lo que cristalizan es el planteo de muchas familias de pacientes que han sufrido problemas de este tipo vinculados a problemas de práctica profesional médica, que es uno de los temas más resistidos por los médicos.
que a veces es difícil que puedan llegar al Congreso de la Nación, pero que en este caso nos encontramos precisamente con eso, con un acuerdo político sobre el filo del calendario parlamentario, pero que naturalmente el motor no es solamente la responsabilidad política de los que están impulsando esta iniciativa para que no quede en la nada, sino también la esperanza de las familias que están buscando precisamente revertir algo que cambió su vida para siempre. Así es. Vamos con algunas definiciones que se tratan en esta media sanción, como seguridad del paciente, una fundamental para entender esta iniciativa, que define como el conjunto de estructuras y procesos de una organización que reduce al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y, en el caso de su ocurrencia, genera las acciones necesarias para minimizar el impacto en el paciente, su familia y el equipo de salud. Hacemos hincapié en esto, ¿no es cierto?, en el conjunto de estructuras que trabaja para reducir al mínimo la posibilidad de riesgos en la atención al paciente y que eso no impacte no solamente en su familia, sino también en el equipo de salud que los atienda. También este proyecto crea el registro unificado de eventos de Centinela, el RUDEC. Las instituciones que brinden servicios de salud reportarán a este RUDEC el evento Centinela que se hubiese producido, comentando esto que era la aspiración de este proyecto, que era tener un registro para poder ir contabilizando e intentar reducir al mínimo estas situaciones. Este RUDEC deberá garantizar la confidencialidad de la información obtenida y también va a proceder a divulgar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo mediante los canales que sean más eficaces para incentivar el aprendizaje y prevenir la aparición de nuevos eventos. Vamos a repasar el momento en que en el recinto, el 7 de diciembre pasado, mientras se daba esta discusión, el diputado Daniel Goyan, vicepresidente de la Comisión de Salud, en acuerdo con otros integrantes de esa comisión, como su presidenta Mónica Fein, que fue presidenta hasta el 9 de diciembre pasado, y también el diputado mandato cumplido Rubén Mansi, que son los tres autoridades y quienes llevan adelante las discusiones sobre el proceso de las políticas de salud, incorporaba una pequeña modificación que había sido acordada por todos y todas en el contexto de la comisión. Mónica Fein lo aceptó, pero es importante también conocer este detalle que planteaba el diputado Goyan. Sí, Presidenta, para hacer una modificación al texto que está completamente consensuada, la modificación quedaría así. Modifícase el título del capítulo 5 por el siguiente: verificación de la aptitud profesional del equipo de salud. Modifícase el artículo 18, que quedará con el siguiente texto: artículo 18, verificación de aptitud profesional. A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de la aptitud profesional del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por la vía reglamentaria. Yo creo que terminar este periodo con una ley de salud, con un dictamen unificado, también es un buen mensaje, y es un buen mensaje para terminar un periodo donde la Comisión de Salud hemos trabajado básicamente por consensos. Así que quiero agradecer a todos, por supuesto al autor de la ley, y agradecer a todos los compañeros y compañeras diputadas de este periodo. Gracias. Veíamos también a Rubén Mansi agradeciendo que se haya podido aprobar el proyecto. Así es, Mansi destacando, ¿no?, lo que fue el trabajo en la Comisión de Salud, donde todos los dictámenes salieron por unanimidad después de un fuerte trabajo, no solamente de la presidencia, de Mónica Fein, sino también de los asesores y de los distintos diputados que trabajaron para unificar una postura de una agenda que retoma muchos de los temas que habían quedado postergados por la pandemia, ¿no es cierto? Recordemos que después de la salida de Pablo Schedlin, ya con el cese de casos de COVID, se empezó a avanzar con temas pendientes en la agenda sanitaria, bueno, y este era uno de ellos. Bueno, habíamos dicho que la Comisión de Acción Social y Salud, presidida por Mónica Fein, tuvo 2 reuniones informativas a fines
del año pasado, el 29 y el 14 de diciembre, y sobre el final de este año avanzaron para elaborar un dictamen unificado y firmar ese despacho que fue tratado finalmente en la sesión del 7 de diciembre. Bueno. No sé si tenemos alguna placa más, sí. También se presentaron por parte del oficialismo un proyecto que había trabajado Mónica Macha que va en un sentido similar, por eso tampoco costó demasiado conseguir este apoyo para poder avanzar. Y recordamos que es un proyecto en conmemoración de Nicolás de Ana, quien murió en 2017 cuando los médicos confundieron una meningitis bacteriana con una alergia y causó su muerte, así que esta ley de seguridad sanitaria del paciente es también en conmemoración a él. Vamos a repasar algunas definiciones que contó el padre de Nicolás en lo que fue la presentación de la comisión, que es una ley importante, imprescindible y urgente, que es una epidemia silenciada, la que ocurre con muchos pacientes cuando se trata del tema de su seguridad. Y él dijo que viene desde hace 6 años pidiendo un control en el acto médico. Necesitamos de una autoridad de aplicación que no tape lo que ocurre. Bueno, fue la definición de Gabriel Covelli de la ONG Por la Vida y la Salud, por vos, por mí y por todos. Perfecto, esto es parte de lo que queda de esta discusión que se va a retomar seguramente el año próximo en la Cámara de Senadores, donde se va a estar avanzando con esta discusión. Otra de las cosas que también suceden en el día de hoy es el aniversario de la modificación de la ley de trata, la ley 26.364, que se aprobó en el año 2008 y que tuvo su modificación en el año 2012. En ese sentido, la aprobación de la ley en el año 2000... Sí. Vamos a escuchar el testimonio de la madre de Nicolás de Ana. Nicolás tenía 24 años en el 2017, era un deportista, está comprobado en una causa que tenía una salud impecable, tuvo un fuerte dolor de cabeza y yo lo llevé al médico, lo acompañé al médico. Para hacer un resumen, porque fueron días de mucho dolor, durante 3 días este médico solamente no escuchó al paciente, minimizó sus síntomas, no hizo estudios complementarios, no me escuchó, me decía cosas como que si yo era la doctora Rímolo, que nos vayamos a meditar al mar, y dijo que Nicolás lo que tenía era una fuerte contractura muscular y estrés. Nicolás tenía una meningitis bacteriana y pese a que en su consultorio Nicolás hizo un vómito a chorro y yo desconocía la existencia de no pensé en una meningitis, pensé en un tumor, que era lo que yo como mamá podía conocer, ¿no? Uno habla de tumor, habla de esas cosas. Nunca pensé que la meningitis podía darse en un chico grande. Tenía 40 grados de fiebre, ya le costaba caminar. No escuchó, no lo derivó a otro médico, me mandó a un kinesiólogo y lo peor es que siempre atacó el síntoma, o sea, el dolor de cabeza, inyectando a Nicolás vía endovenosa durante 3 días con diclofenac y diazepam. Y Nicolás llegó al 3er día ya entrando en un hospital público, porque esto fue en una clínica privada, con daño cerebral irreversible y en coma, y con la seguridad dada por médicos que sí fueron de excelencia, de que mi hijo no iba a salir de esa situación. Qué duro. Y bueno, falleció el 2 de noviembre. Esto ocurrió en el año 2017. Desde entonces, sí. Gabriela, vos pensaste que faltaba algo, que había una ley que no existía y que podría haber prevenido esta situación. Sí, lo que yo me di cuenta es que nunca me había dado cuenta del riesgo que había en entrar en un sistema de salud, ¿no es cierto? Yo toda mi vida confié en los médicos, nosotros no nos automedicábamos, para mí la palabra de un médico era palabra santa. Tengo médicos en mi familia
Y ahí es como que entré en darme cuenta que la vida no puede dejarse solo a criterio de la moral de un profesional, ¿no es cierto? Y que era importantísimo que todos pudieran tener un control sobre esto. O sea, todos somos humanos, los médicos mismos dicen que todos somos humanos y por tal todos tenemos distintas condiciones y calidades. Así como existe este médico que despreció la vida de mi hijo, existen otros que atienden con humanidad. Y bueno, me di cuenta también que hay muchas leyes que existen y no se aplican, como la ley de parto humanizado, que mucho tiene que ver con la mala praxis. El testimonio de Gabriela Covelli, la mamá de Nicolás de Ana, con nuestra colega y compañera Mariana Carvajal en su programa Punto Género, que pueden ver todos los lunes a partir de las 23 horas aquí por la señal de Diputados TV, o si no, en el YouTube de Diputados TV. Ahí están las entrevistas que ha realizado nuestra colega. Hablando de programas que se emiten aquí a partir de las 23 horas, voy a invitarles a Claudia y Antonio y a todos ustedes a repasar un fragmento de la entrevista que realizamos en estos días en Todo Cultura con un gran bandoneonista. Su nombre es Pablo Manetti. Justamente estuvo compartiendo toda su historia, su recorrido artístico, su composición como parte de un quinteto que lleva adelante la música de Piazzolla para todo el mundo y que ha tocado con los máximos exponentes del tango argentino y también llevando adelante la difusión de nuestra cultura. Un fragmento de esta entrevista que también pueden encontrar en el canal de YouTube de aquí, de Diputados TV. Hice hace unos años una composición de un texto. Un texto de un escritor que se llamó Aldo Maranca, con su hermana, que es Lucía Maranca. Le musicalicé la lectura de este texto y esto se hizo en el Centro de Experimentación del Teatro Colón en vacaciones de invierno para los chicos, y para los grandes, por supuesto. Eso fue muy lindo, pensar en música para los chicos, que en realidad es medio, es una excusa, es un punto de partida, porque en realidad uno convoca a todo el mundo que quiere escuchar y la música para chicos. Yo me acuerdo de cuando me llevaban de chico a escuchar conciertos o ver obras de teatro para niños, en realidad estaban un poco pensadas para todos, ¿no? Porque evidentemente el niño va con sus padres. Y además está haciendo muchas cosas, se ven tan entusiasmados que no solo prestan atención a la obra, sino a todo el entorno también. Y aparte es muy, qué sé yo, es muy importante. Yo lo recuerdo en carne propia, de ir a ver una obra de teatro, de ir a escuchar un concierto, empieza a ver un mundo muy decir, ¿qué está pasando acá? Esta gente es, pero no es, claro. Esto es, ¿cómo es? ¿Viste? Entonces empieza esa pregunta fundamental que después puede redundar en que ese niño tenga una relación directa, como en mi caso, con la música, o de alguna manera que vaya él de motu propio a escuchar conciertos o a ver obras. Y en realidad también eso que pasó hace unos años en el CTC fue una buena excusa para movilizar esos textos, para hacer algo con alguien tan importante para la cultura argentina como fue Lucía Maranca, y hacerlo en el sótano del Colón. Realmente es muy lindo ese lugar de experimentación. Justamente Pablo Mainetti es parte, como les decía, del Quinteto Fundación Piazzolla. Está nada más y nada menos poniéndose en los zapatos de Piazzolla porque él toca el bandoneón, claro. Así que le toca una difícil, pero la lleva muy bien. Es un gran músico y nos deleitó también con parte de su presentación. Sí, muy bueno Astor Piazzolla y bueno, interesante el programa para verlo. Exacto, para que ustedes sepan todo lo que pasa acá en la Cámara de Diputados, más allá de la discusión de los proyectos de ley, porque ha participado Pablo Mainetti además junto con el maestro De Filippo, que es quien lleva adelante la orquesta de la Cámara de Diputados, que ahora dentro de muy poquitos días, creo que este viernes, van a hacer también la última presentación del año, porque es el último viernes de cada mes, bueno, casi, porque es casi
casi año nuevo ya, falta muy poquito. Pablo Mainetti estuvo también participando de esa gran presentación a la que concurren cientos de personas, que hay que venir con tiempo, que es gratis, es aquí en Pasos Perdidos, pero cuando se ocupa la capacidad ya no hay posibilidad de entrar y hay que esperar un mes con otro artista seguramente junto a esta orquesta tan prestigiosa que es la Orquesta del Congreso de la Nación. Así que repasamos otra parte de esta hermosa entrevista que pudimos hacerle a Pablo Mainetti. Yo me formé, acá en Buenos Aires y también en Barcelona. Hice la carrera de composición allá en un conservatorio que se especializaba en la música contemporánea. Llamamos música contemporánea a un largo fragmento de la historia de la música, pero de la música donde empieza a haber una cosa no tan clara, y que cada compositor de alguna manera arma su mundo sonoro sin estar vinculado a una escuela, o por lo menos no una escuela tan establecida como en los periodos anteriores. Por eso te hablo de tener una doble vida. A mí me gusta mucho la música del siglo XX, ahora del siglo XXI, y esto de alguna manera fue agarrar ese otro caminito, pero lo que fue lindo y divertido e interesante para mí fue tomar un grupo normalmente de características muy tangueras y sacarlo del folclore, desfolclorizarlo. Entonces estábamos... Qué bueno eso. Y eso fue interesante porque encontré en un grupo de excelentes músicos ya conocidos la posibilidad de salir a caminar por otros caminos menos habituales. Todas las experiencias son buenas mientras se hagan con un poco de seriedad y sobre todo con honestidad. Esto de sacar un grupo de bandoneón, violín, contrabajo, piano y guitarra, que es la misma formación del Quinteto de Piazzolla o el Quinteto Real de Salgano, tantos otros grupos ahora que han proliferado con esta formación, y ponerlos a tocar otra música, o sea, esa sonoridad resignificada, cambiada, repensada, me parece una idea. También hicimos, ahora hace poco, musicalicé una película muda de los años 23 con este mismo grupo, con esta misma formación, y nada, tocábamos de alguna manera le dimos una voz, o lo que yo creía que podía ser la voz de esa película. O sea que nada, a mí primero me gusta tocar con ellos, y después me gusta poner esta formación un poco confrontarla con otras situaciones. No digo incomodarla como una palabra despectiva, sino sacarla de ese lugar que por ahí es más habitual. Claro que sí, y realmente potenciar un poco la posibilidad de esa formación, que es una formación recontra interesante. No en vano estos grandes músicos, como mencionó recién Salgano, Piazzolla, la usaban, digo. Es una formación que tiene agilidad, que tiene potencia, que tiene densidad, digo, podés, y son pocos, ¿viste? No necesitas una gran orquesta. Entonces, es muy interesante ponerla a funcionar en otros, hacerla caminar, como te decía, por otros senderos. Parte de las entrevistas que hicimos en Todo Cultura este año, conociendo a aquellos artistas que han participado del Congreso de la Nación, no impulsando proyectos de ley, sino mostrando su arte aquí en esta gran galería que se ha transformado el Congreso de la Nación y en el escenario privilegiado que se ha convertido tanto Pasos Perdidos como el Café El Molino, donde también se han desarrollado algunas presentaciones de la Orquesta de Cámara del Congreso de la mano del maestro De Filippo, que seguirá entonces en lo que viene, en las actividades ya dentro del próximo periodo legislativo, cuando se vuelve a habilitar la actividad en el Congreso para que puedan conocer todas estas presentaciones. Estamos llegando ya al final del programa, nos falta poquito. Se conoció a través de la red social Twitter también algunas manifestaciones de diputados, en este caso de la oposición, de Unión por la Patria. El diputado nacional Eduardo Tonioli difundió el pedido que ha hecho de acceso a la información pública, tanto para la canciller Diana Mondino como para el ministro de Defensa Luis Petri, respecto de la entrega, la donación por parte de la Argentina de una serie de helicópteros a Ucrania en el conflicto bélico que lleva adelante entre ese país y Rusia, y sostiene que en el pedido de informe que ha solicitado Eduardo Tonioli, aunque ambos helicópteros hayan sido desarrollados para la carga de personas y logísticas en el ámbito antártico, porque era de la campaña antártica lo que se ha enviado a Ucrania,
no deja de ser un sistema que puede equiparse para fines bélicos, como también utilizarse para tareas de movilización de soldados, de reconocimiento y de inteligencia. Estuvo manifestando su preocupación por esta definición de Javier Milei de enviar este equipo de helicópteros hacia Ucrania, que son parte de la campaña antártica, como una manera que también tienen los diputados de la oposición de pedir información, ¿no? De dónde salió la decisión y por qué se destinaron estos bienes del Estado a un país en conflicto con uno de los socios comerciales de Argentina. Volodymyr Zelensky, que estuvo junto con el presidente Víctor Orbán, dos de los invitados especiales que asistieron a la Asamblea Legislativa en donde asumió Javier Milei. Bueno, en el caso del presidente húngaro, también una visita inesperada, pero la escena de la asunción del presidente Javier Milei se da con la presencia de Zelensky antes de que viajara a los Estados Unidos para reunirse con el presidente norteamericano Joe Biden en la búsqueda de más presupuesto para conseguir más financiamiento en la guerra con Rusia, y el resultado al parecer ha sido negativo. Así que también se da en un contexto geopolítico la idea del gobierno argentino de hacer este aporte de 2 helicópteros que pueden tener uso bélico, pero en un momento en donde la estrategia militar de Ucrania enfrenta una situación de declinación. Exacto. Es parte de las discusiones que se tienen que dar en el verano y en los primeros meses del año próximo respecto a también los representantes del Estado argentino en otros países, los embajadores y embajadoras, que va a ser una discusión compleja. Eso es una actividad solo del Senado de la Nación, pero que va a ir demostrando y va a ir dando pistas un poco de la orientación también de la política internacional. Algo ya hemos visto con esta decisión de Milei de enviar estos helicópteros, también a partir de su decisión de no participar, por ejemplo, de la reunión de los BRICS, que se tenía prevista para estos últimos días. La aceleración, como nos contaba el diputado Fernández recién, del acuerdo Unión Europea-Mercosur, marcan un poco el camino de las relaciones diplomáticas. Y atención a lo que la decisión que vaya a tomar el gobierno de Javier Milei a la hora de posicionar geográficamente a la embajada argentina en Israel. Si va a quedar en Tel Aviv, si va a ir a Jerusalén, marcando un alineamiento en el conflicto de Medio Oriente del Estado argentino, que por ahora no se ha mantenido siempre la embajada en Tel Aviv, y también en lo que va a tener que ver con las embajadas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque la primera información que trasciende es que las dejaría acéfalas, mostrando la disconformidad con los gobiernos de estos países. Y esto se tendrá que definir en este tiempo. Yo recuerdo varios veranos de extraordinarias, recibiendo sobre todo fines de enero, principios de febrero, a quienes van a ser embajadores, ¿no? Se nombraba mucho, recuerdo sobre todo el gobierno de Macri, que enero no se trabajó tanto como suele pasar en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sí, fue muy intenso diciembre, con muchos decretos y leyes extraordinarias, pero los embajadores empezaron a circular en el verano ya por el Senado de la Nación con los pliegos que son presentados, obviamente las credenciales, los pliegos de designación de funcionarios para las carteras de las embajadas, que después son respaldadas por el cuerpo, ¿no? En general se acompañan, pero sí hay una audiencia pública que es obligatoria, donde la ciudadanía, porque eso se transmite por Senado TV y también los periodistas, colegas parlamentarios lo replicamos, es conocer un poco el lineamiento que da el gobierno. Escucharlo, preguntarle, conocer sus puntos de vista. ¿Qué conocen de cada país que van a trabajar? ¿Y dar acuerdo o no? En general se les da acuerdo. Bueno, por eso. Hay que ver en este caso. Hay que ver porque aparte la agenda que viene sucediendo en los últimos meses entre el Mercosur y la Unión Europea tiene que ver con una aceleración que también vincula a la Unión Europea. De hecho, una de las últimas reuniones que tuvo Alberto Fernández, presidente saliente, fue
precisamente con Ursula von der Leyen, que es la encargada de las negociaciones y la titular de la Unión Europea, que fue precisamente quien vino en esta última etapa a acelerar el proceso de negociación. Es eso lo que está sucediendo también. Por una parte, el interés de la diplomacia argentina en esta nueva administración de acelerar la exploración del acuerdo con la Unión Europea, pero indudablemente el interés también de la Unión Europea por acelerarlo, a sabiendas de que hay algunos países en donde parece que podrían haber obstáculos muy importantes. El caso de Francia. El caso francés reviste importancia en el mapa de arena que tiene la canciller Mondino, porque sabe claramente que este acuerdo, así como está, puede tener serias dificultades en el Parlamento francés y especialmente en la Asamblea Nacional. Un dato que el presidente Emmanuel Macron ya ha reconocido y un dato que tampoco ha pasado inadvertido, ni en la presidencia temporaria saliente del Mercosur, a cargo de Luis Ignacio Lula da Silva, ni en el caso del actual titular del Mercosur, el presidente paraguayo Santiago Peña, que antes de reunirse con Javier Milei se reunió con el expresidente Mauricio Macri. Sí, justamente, son las definiciones que van a venir en los próximos días, así que gracias por esta tarde, compañeros, los veo en los próximos días, ya seguramente, quien te dice, con una convocatoria extraordinaria, veremos qué sucede el próximo jueves cuando nos reencontremos. Quizás con decreto ya, con el decreto desregulador en plena aplicación y otro escenario legislativo y jurídico. Veremos. Los veo próximamente, el día jueves. Hasta cualquier momento, quédense con más DTV aquí. Chau.